Che, este libro, La fenomenología del espíritu de Hegel, es una bestia. Es denso, complicado, pero si le agarrás la mano, te vuela la cabeza. Básicamente, Hegel nos quiere llevar de paseo por la evolución de la conciencia humana. Imagínate un viaje desde la percepción más básica hasta el conocimiento absoluto. Arrancamos con la certeza sensible, tipo cuando decís, che, esto es un mate. Parece simple, ¿no? Pero Hegel te dice, pará, boludo, ¿estás seguro de que ese mate es solo eso? ¿No hay algo más? Ahí te das cuenta de que la percepción a secas es re limitada. Entonces pasamos a la percepción posta. Ya no es solo esto, sino un objeto con características, como la forma del mate, el color, el material. Pero ojo, todavía no estamos en la papa. Hegel te muestra que la percepción también es cambiante. El mate se puede romper, cambiar de color, etc. Acá entra la razón, que intenta encontrar leyes universales que expliquen las cosas. Tipo, la ley de la gravedad para la manzana que se cae. Pero Hegel te dice, aguantá. La razón también tiene sus límites. No puede explicar todo. Hay cosas que se le escapan. ¿Y ahora qué? Entramos en el terreno del espíritu. Acá la cosa se pone más social. Hegel habla de la cultura, la ética, la moral, y te muestra cómo la conciencia individual se va desarrollando en relación con la comunidad. Un punto clave es el lenguaje. Para Hegel, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino la manifestación del espíritu. A través del lenguaje, la conciencia individual se hace universal, se conecta con los demás. Y así vamos subiendo escalones. Pasamos por la religión, donde el espíritu se busca a sí mismo en lo divino. Pero Hegel no se queda ahí, te dice, ojo, la religión todavía no es el final del camino. Al final llegamos al saber absoluto. Acá la conciencia se conoce a sí misma completamente. Es la cima de la evolución, la meta del viaje. Para que te quede más claro, te resumo las etapas del libro. Conciencia. Arrancamos con la certeza sensible, esa idea básica de esto, pero rápido nos damos cuenta de que es limitada. Pasamos a la percepción, donde vemos el objeto con sus características, pero la percepción también es cambiante. Autoconciencia. Acá la cosa se pone interesante. La conciencia se reconoce a sí misma como algo distinto del objeto. Aparece el deseo, el miedo a la muerte, la lucha por el reconocimiento. Razón. Intentamos encontrar leyes universales que expliquen la realidad, pero Hegel nos muestra que la razón también tiene sus límites. Espíritu. La cosa se pone social. Hablamos de la cultura, la moral, la ética. La conciencia se desarrolla en relación con la comunidad. El lenguaje es clave para que la conciencia individual se haga universal. Religión. Buscamos el espíritu en lo divino. Pero Hegel nos dice que esto todavía no es el final. Saber absoluto, la cima del viaje. La conciencia se conoce a sí misma completamente. Algunos puntos clave del libro. Dialéctica es el motor del libro. Es un proceso de tesis, antítesis y síntesis. Tipo, la certeza sensible es la tesis, la percepción es la antítesis y la razón es la síntesis. Y así sucesivamente. Alienación es un concepto re importante. Para Hegel, la conciencia se aliena, se separa de sí misma para luego volver a sí misma enriquecida. Pasa en la religión, en el arte, en la cultura. Libertad es la meta del viaje. La conciencia se libera de sus limitaciones a medida que avanza en el conocimiento. ¿Y para qué sirve todo esto? Hegel nos da una herramienta para entender la historia y la cultura. Nos muestra que no son cosas al azar, sino que tienen una lógica, una dirección, y nos ayuda a pensar en nuestra propia existencia, en cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Claro, todo esto es recontra complejo, pero si le metés cabeza, te abre la mente a full. Es como un viaje a las profundidades de la conciencia humana, y te aseguro que vale la pena hacerlo. Para entrar en más detalles,
Los dejo ahora con nuestra acostumbrada inmersión profunda. Adelante, maestros. Listos para una aventura filosófica. Hoy nos sumergimos en la fenomenología del espíritu de Hegel. Una obra maestra, pero no te voy a mentir, es densa. Densa, pero fascinante. No te prometo que te convertirás en un experto en Hegel de la noche a la mañana. Pero sí te garantizo que comprenderás las ideas centrales. Esas que aún debaten los filósofos. Y no solo eso, sino que también entenderemos mejor cómo nuestra mente intenta comprender la realidad. Un viaje a las profundidades de la conciencia. Exactamente, un viaje que, como decía Hegel, es similar al de una planta buscando la luz. Esa metáfora me encanta. Ilustra la búsqueda incesante del espíritu humano por comprenderse a sí mismo. ¿Y al mundo que lo rodea? Pero a Hegel le preocupaba que en su época se estuviera perdiendo algo importante. Que nos enfocáramos demasiado en lo material. Exacto, olvidándonos de las grandes preguntas de lo divino. Como si cambiáramos un cielo estrellado por un charco de lodo. Esa es la imagen. Pero bueno, dejando de lado las metáforas, hablemos del elefante en la habitación. ¿Te refieres al estilo de escritura de Hegel? Sí, seamos honestos, es famoso por su complejidad. Es cierto, su prosa es densa, pero no se trata de ser complicado por gusto. Entonces, El lenguaje refleja la naturaleza compleja de las ideas que está abordando. un reto para el lector. Sin duda, pero piénsalo como un mapa del tesoro con pistas crípticas. Y nosotros somos los guías que te ayudarán a descifrarlas. Me gusta esa analogía. Por ejemplo, cuando Hegel habla del ancho vacío y la profundidad vacía del saber, ¿a qué se refiere? Imagina un océano inmenso pero sin profundidad. O un pozo profundo pero sin anchura. Ambos fallan en su propósito. Claro, el conocimiento necesita amplitud y profundidad para ser significativo. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las ideas centrales de la fenomenología, La vida la dual. dialéctica. No es un sistema de conocimiento estático, sino un proceso dinámico de comprensión a través de la contradicción. Un ejemplo clásico es lo que Hegel llama la certeza de la certeza sensible. ¿Eso cómo se come? Analiza cómo nuestra percepción de un objeto simple, este objeto aquí, se desmorona cuando lo examinamos más de cerca. Nos está diciendo que incluso nuestras experiencias más básicas son más complejas de lo que pensamos. Así es. Imagina que sostienes una manzana. Piensas, esto es una manzana. Sencillo, ¿verdad? Sí, ¿qué tiene de complicado? Pero Hegel pregunta, ¿qué la convierte en esta manzana? Tu percepción cambia con la luz, con tu estado de ánimo. La certeza sensorial ya no es tan certera. Y este es solo el primer paso. La fenomenología traza cómo la conciencia se desarrolla a través de etapas cada vez más complejas. Cada una construida sobre las contradicciones de la anterior. Exacto. Siento que las cosas se van a poner interesantes. Preparado para la dialéctica del amo y el esclavo. Adelante. Aquí Hegel se adentra en la naturaleza misma de la autoconciencia. Plantea una lucha por el dominio entre dos seres autoconscientes. Uno se convierte en amo, el otro en esclavo. Justo. Una batalla por el reconocimiento. Sí. La idea central es que la verdadera autoconciencia solo se logra a través del reconocimiento de otro ser autoconsciente. Es decir, no puedes conocerte a ti mismo si no te ves reflejado en los ojos de otro. Necesitamos esa validación externa para comprendernos. Y el esclavo siempre permanece sometido. Esa es la clave. Hegel argumenta que a través del trabajo y la lucha, el esclavo desarrolla una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. La relación de poder se invierte. ¡Wow! Un giro inesperado. La lucha por el reconocimiento no solo define la relación entre dos individuos, Sino que impulsa la evolución de la conciencia. exactamente. Y esta idea del reconocimiento se extiende a cómo adquirimos conocimiento. Ah, sí. Hegel critica algunos enfoques científicos de su época, como la frenología. Frenología. Leer la personalidad en la forma del cráneo. Exacto. Una idea absurda hoy, pero popular en la época de Hegel. ¿Y qué tiene que ver con el reconocimiento? Hegel la usa para ilustrar las limitaciones de la observación puramente externa. Hay más en la comprensión que la simple recopilación de datos. ¿Debemos ir más allá de la superficie? Y después de la conciencia individual, ¿qué? Hegel introduce el mundo ético, El mundo ético. donde la conciencia individual encuentra su lugar en una estructura social y política. Familia, sociedad civil, Estado. Sí, Del mundo interno al externo. exactamente. Y explora la tensión entre el deseo individual y las exigencias del Estado. Siempre hay tensión entre lo que queremos y lo que se nos exige. Y seguramente hay quien se resiste. Por supuesto, Hegel habla del alma bella, El alma bella. alguien que se retira del mundo disgustado por sus imperfecciones. El filósofo que se cree demasiado bueno para la vida real. Esa es una buena forma de decirlo.
El alma bella representa ese idealismo que a veces nos paraliza. Un dilema. ¿Cómo conciliamos nuestros ideales con la realidad? Y este mundo ético es la culminación del viaje. Es una etapa crucial, pero el viaje continúa. La fenomenología va más allá del mundo ético. ¿Hacia dónde? Hacia formas más elevadas de conciencia. La religión, el arte y el saber absoluto. Vaya, suena complejo. Lo es, pero no te preocupes, lo desgranaremos poco a poco. Por ahora me quedo con la idea de que la fenomenología no es un sistema estático. Sino un viaje dinámico de la conciencia en constante evolución. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra inmersión. Hemos explorado conceptos clave como la dialéctica La lucha por el reconocimiento, las limitaciones de la observación. y la idea del mundo ético. Pero esto es solo el comienzo. Ahora nos adentramos en las etapas más avanzadas del viaje del espíritu. Hablamos de religión, arte, saber absoluto. Empecemos con la religión. Me intriga que sea una etapa en el viaje de la conciencia. ¿A qué se refiere Hegel con religión? No a doctrinas específicas, Entonces, a algo más fundamental. El intento del espíritu humano por conectar con lo absoluto, con lo divino. Reconocer algo más allá de nosotros mismos. Exacto. Pero recuerda la preocupación de Hegel. La pérdida de vista de lo divino a su época. ¿Cómo encaja la religión entonces? Para Hegel, la religión no es un conjunto de creencias estáticas, Sí, ¿no? un proceso dinámico de comprensión. Una etapa donde la conciencia comprende las limitaciones de su propia perspectiva finita. Que intenta reconciliarse con lo infinito. Precisamente. Un cambio desde la comprensión material o individualista hacia una unidad más profunda. Una conexión con algo que trasciende nuestras vidas individuales. Exacto. Imagino que hay diferentes formas de religión. Hegel las aborda. Por supuesto. Habla de diversas formas, desde la adoración a la naturaleza hasta el monoteísmo. Ve cada forma como una etapa necesaria en la evolución del espíritu, No se trata de decir cuál es correcta. sino de comprender cómo cada forma refleja una etapa en nuestro viaje hacia la comprensión, Su enfoque no es juzgar la validez de las creencias. sino analizar su estructura y cómo contribuyen al desarrollo de la conciencia. Entiendo. ¿Y el arte cómo encaja? Para Hegel, es otra forma en que el espíritu intenta comprender lo absoluto, expresando lo infinito en una forma finita. Capturar lo eterno a través de imágenes, sonidos, historias, Sí. como una ventana o un reino más allá de lo cotidiano, Hegel veía en el arte un poder para conmovernos, inspirarnos. conectarnos con algo más grande que nosotros, Hablaba del arte como una forma de revelación. donde la verdad se nos revela de una manera que va más allá de las palabras. Exactamente. No solo comprender el arte intelectualmente, sino experimentarlo. Sentir una conexión con algo superior. Un ejemplo. La música de Beethoven. A través de la armonía, la melodía, el ritmo. ¿Qué hace? Nos transporta a un reino de emociones intensas. Nos confronta con las grandes preguntas. El amor, la muerte, el destino. Beethoven no nos da respuestas, pero nos permite experimentarlas. Con una profundidad que va más allá del lenguaje. La música como un lenguaje universal. Que nos conecta con una dimensión inaccesible de otra forma. Al igual que la religión, el arte evoluciona. Desde el arte simbólico de las culturas antiguas hasta el arte romántico, Cada etapa refleja una forma diferente de enfrentarse a lo absoluto. intentando expresar lo infinito en una forma finita. Veo cómo estas etapas, religión, arte, construyen algo. Son pasos hacia el saber absoluto. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se diferencia de las etapas anteriores? Es la culminación del viaje del espíritu. ¿En qué sentido? La conciencia alcanza una comprensión completa de sí misma y de su relación con la realidad. Como llegar a la cima de una montaña. Con una vista panorámica de todo el recorrido, No se trata de adquirir nuevo conocimiento. sino de reconocer la interconexión de todo. Ver cómo todas las etapas han llevado hasta este punto. Exacto. Pero si es la culminación, significa que es un punto final. ¿O hay espacio para seguir creciendo? Buena pregunta. Llega al corazón de la filosofía de Hegel. Incluso el saber absoluto no es un punto final, sino un proceso dinámico, No se trata de llegar a una verdad definitiva. sino de profundizar nuestra comprensión de la realidad. Incluso en el nivel más alto de conciencia hay movimiento. No se trata del destino, sino del viaje. Y aquí es donde Hegel se vuelve relevante para nuestras vidas. Nos ofrece una forma de abordar el mundo, abierta a nuevas ideas y posibilidades. ¿Cómo nos acercamos a ese saber absoluto? Es para todos. Hegel creía que está en el potencial de todos. No se logra de la noche a la mañana. ¿Y cómo se trabaja para conseguirlo? Cultivando una conciencia que reconoce la interconexión de todo. Prestar atención, estar presentes,
comprometernos con el mundo, Y estar abiertos a que nuestra comprensión de la realidad siempre está evolucionando. abrazar el viaje, incluso cuando es desafiante. Exacto. Hemos cubierto mucho terreno, hemos explorado la dialéctica, la lucha por el reconocimiento, el mundo ético. La religión, el arte, el saber absoluto. Pero esto es solo el principio. La fenomenología es una obra que sigue desafiándonos. Y con lo aprendido, estás listo para continuar tu propia exploración. Tómate tu tiempo, vuelve a los extractos, observa qué nuevos descubrimientos te esperan. Recuerda, el viaje del espíritu nunca termina. Siempre hay más que aprender, Más que experimentar. más que comprender. Ahora que conoces el viaje de la conciencia de Hegel, piensa, ¿qué etapa te resuena más? ¿Dónde sientes que está tu propia conciencia en este viaje? Una excelente pregunta para reflexionar. En esta última parte vamos a aterrizar un poco las ideas de Hegel. Sí, aterrizar y conectarlas con nuestra vida cotidiana. Después de este viaje por la conciencia, ¿cómo aplicamos esto a la realidad? Una buena pregunta. Podemos explorar, por ejemplo, la influencia de Hegel en la historia y la cultura. Uy, la historia. A veces suena un poco aburrido, pero confío en ti. No te preocupes, la visión de Hegel es de todo menos aburrida. ¿En qué se diferencia? Para empezar, Hegel no veía la historia como una simple colección de eventos, Sino como un proceso con significado, un desarrollo, con una lógica interna, una lógica interna. lo que él llamó la astucia de la razón. La astucia de la razón. Suena misterioso. ¿De qué se trata? La idea es que aunque actuemos por nuestros deseos, a veces sin ver el panorama completo, ¿Qué pasa? nuestras acciones terminan contribuyendo a un proceso histórico más grande, Como si hubiera una mano invisible guiando la historia. usando nuestras acciones individuales para sus propios fines. Un plan maestro desarrollándose a través de nosotros. Y para Hegel, esta astucia de la razón conduce a una mayor libertad y autoconciencia. Entonces la historia tiene un propósito. Una dirección. Sí, y esta idea ha influido en cómo entendamos el progreso. La historia no es un ciclo que se repite, Sino un movimiento hacia algo mejor. más justo, más libre. Una idea poderosa. Pero no es un poco idealista. La historia a veces parece ir hacia atrás. Es cierto, hay que ser cautelosos. La historia es compleja y contradictoria. No hay una línea recta ascendente. Hay avances, retrocesos, estancamientos, Hay que leer a Hegel críticamente. reconociendo las implicaciones positivas y las potencialmente negativas. Y hablando de riqueza y diversidad, ¿cómo conectamos a Hegel con la cultura? Para Hegel, la cultura es la encarnación del espíritu en el mundo, ¿A través de qué? del arte, la religión, la filosofía, la literatura. Creamos un mundo que refleja nuestros valores, creencias. La cultura como un espejo de la humanidad. Y cada cultura tiene una contribución única. Reconocer el valor de la diversidad cultural. Exactamente. Hegel veía la historia de la cultura como un diálogo Un diálogo. entre diferentes culturas. Cada una enriqueciendo a las demás. La cultura no es estática, sino un proceso dinámico. De intercambio e influencias mutuas. Un ejemplo. Piensa en el Renacimiento europeo, ¿Qué pasó? un periodo de gran creatividad inspirado en el redescubrimiento de la cultura clásica. No fue una simple copia, sino una reinterpretación. Nuevas formas de arte, nuevas ideas, un nuevo espíritu. El pasado, impulsando una transformación en el presente. La cultura como un proceso dinámico en constante evolución. Fascinante. Y aunque solo hemos arañado la superficie de Hegel, Espero que hayas apreciado la riqueza y relevancia de su pensamiento. sin duda, la fenomenología del espíritu es desafiante pero gratificante. Puede transformar la forma en que te ves a ti mismo, al mundo, a la realidad. Y para terminar, te dejamos con una pregunta. ¿Cómo nos ayuda la filosofía de Hegel a entender los desafíos de nuestro tiempo? ¿Cómo nos guían sus ideas sobre historia, cultura, conciencia? Mientras navegamos por este complejo siglo XXI. Una pregunta para reflexionar. Y con esto concluimos nuestra inmersión en la fenomenología del espíritu. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestros. Si querés apoyar nuestro proyecto Antilibro, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y un comentario. Siempre te leemos. Nos vemos pronto con más. Chau.